Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Comunidad Minera. Víctor Santos Uriel le da las gracias por acompañarnos en los próximos 60 minutos, donde trataremos temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. En Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. Y empezamos el programa de hoy rápidamente con el tema del comentario semanal de Comunidad Minera. Señora, hay problemas en Barahona nuevamente. El mes pasado, a principios del mes de octubre, vimos en los medios cómo hubo una muerte de una gran cantidad de peces en la zona de los Cayos, que es donde está el puerto donde desembarcan el carbón que se utiliza para una de las plantas generadoras de Barahona. Eso fue del día 2 al día 5 de octubre. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervino, hizo una investigación, lo cual fue correcto, y determinó que los peces murieron por el bajo contenido de oxígeno que tenían las aguas, lo cual es lógico de entender. O sea, los peces necesitan el oxígeno disuelto para poder sobrevivir. Hay varios eventos en la naturaleza que provocan una disminución en la cantidad de oxígeno en las aguas, tanto a mar abierto como en la zona costera. En el caso específico de la zona costera, el evento más común, o los eventos más comunes que provocan la disminución del contenido de oxígeno en las aguas es básicamente por la actividad humana, ya sea por un incremento en la actividad agrícola o ganadera, o por la deposición de aguas residuales. En la mayoría de los casos, esa es la razón. Pero los residentes en Barahona alegan de que fue provocado por un barco de carbón que estaba descargando y coincidió con la muerte de esos peces. Esa es una de las hipótesis. Hay otras hipótesis que hablan de la forma en que parquearon el barco, las turbulencias. Hay otra también de que había en la zona en esos días, en el mes pasado había una gran cantidad de algas que provocaban el efecto de lo que le llaman la zona muerta en los mares. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos de los pescadores de la zona. Me dicen sí, que era correcto. Cuando ocurrió el evento el mes pasado, sí había una pequeña zona donde había una gran población de algas, de esas algas que consumen el oxígeno de esa área en particular, correctamente. El problema es que volvieron a aparecer peces muertos ahora, la semana pasada. O sea, algo provocó nuevamente de que disminuyera el contenido de oxígeno en las aguas. Y también tuvieron el mismo común denominador, que coincidió con que había un barco descargando carbón también en el muelle de Los Cayos, el muelle número 5. O sea, habría que el Ministerio de Medio Ambiente debiera indagar más profundo en las causas y específicamente si esos barcos de carbón están interviniendo en cierto modo en la calidad del agua. Y es que el medio ambiente necesita mejorar sus relaciones con las poblaciones y que sean más creíbles. Y en este caso no fue que fallaron, son hipótesis que hacen los técnicos, pero evidentemente la hipótesis va a haber que reevaluarla y darle respuesta a las comunidades, porque ya apareció en los medios de que se están organizando para hacer protestas, ya que las respuestas que le ha dado medio ambiente no han sido satisfactorias. Es una situación
difícil para el Ministerio de Medio Ambiente, y más esa relación que tiene, que hay ya con los conflictos mineros, o el conflicto minero que tuvo en los meses de abril a junio, con la extracción de carbonato de calcio. Ya las poblaciones están que no le creen en nada al ministerio, y debería buscar la forma de cómo mejorar su credibilidad, al menos que trate en la zona de Barahona, porque sí, ya me enteré de que se está pensando abrir el muelle nuevamente para la exportación de carbonato de calcio, y cualquier mínimo de incidente va a ser un detonante social en esas áreas. Y para que Barahona dependa más de la minería, debe haber una institución llamada Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que sea fuerte, señores, que la gente crea que nos están protegiendo. Esta semana el senador de la provincia de La Romana, el nombre es Iván, se me olvidó el apellido, informó de que había unos yacimientos, o que había la posibilidad de extraer litio, ¿sí? El litio que se utiliza en la energía renovable, en la fábrica de la batería de los carros y todo tipo de batería para almacenar energía eléctrica. El litio es un componente esencial, y él alega de que hay suficiente litio en Barahona. En la base técnica en que él se refiere, ¿no? Es un estudio que hicieron investigadores españoles que hablaron de indicios, pero él dice que hay yacimientos y habla de producción en su declaración esta semana. Hay que ver en qué se basa más, porque en el periódico no entra en tantos detalles, no profundizan. Pero de ser correcta, de que haya alguna esperanza de que haya litio en Barahona, el rol de medio ambiente, si quiere extraerse ese elemento esencial para la energía renovable, el medio ambiente va a tener que ser más creíbles y ganarse la confianza de las poblaciones. Ese es el comentario de la semana de Comunidad Minera. En breve regresamos con la entrevista principal con el economista Apolinar Veloz, que ha venido a conversar con nosotros sobre temas de la economía dominicana, el comportamiento durante la pandemia del COVID, y también los aportes de la minería a la economía. Cuando regresemos después de la pausa. De regreso en Comunidad Minera, y hoy tenemos un invitado especial al economista Apolinar Veloz. Saludos, ¿qué tal, Apolinar? Saludos, Víctor, gracias por la invitación. Apolinar, a quien le tengo que agradecer a ti que sacara tiempo de venir nuevamente a Comunidad Minera. La última vez que estuviste aquí fue en mayo, que te entrevisté en Radio Santa María en La Vega. Así es. Y hoy te tenemos aquí nuevamente, y vamos a aprovechar porque ha ocurrido muchas cosas desde entonces. Aprovechar sobre la economía, qué está sucediendo, cómo se ha estado comportando la economía ahora que estamos saliendo aparentemente del coronavirus. Bueno, saliendo probablemente de la tercera ola, pero nos vamos aproximando a una cuarta. Todavía no sabemos cómo vamos a salir de esa. Pero en el ínterin, cuando termina la tercera ola, la economía dominicana, según las informaciones del Banco Central, muestran que la economía dominicana está creciendo a una velocidad extraordinaria. 13.5% dijo el gobernador que creció la economía el mes pasado, y este mes está creciendo en 12.5. Por eso en relación al 2020. Al 2019, al 2020. Okay. Claro. Pues eso es verdad. Claro. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está aprovechando, de la manera que se hace propaganda, la caída de la economía dominicana, hay un rebrote, un rebote estadístico, y ese rebote estadístico efectivamente se produce cuando tú comparas la economía con el año de la pandemia. Si lo comparas con el año del 2019, que fue un año normal,
entonces la tasa de crecimiento de la economía anda alrededor de 3.4, 3.5%, que es más razonable, ¿no? Y de esa manera lo mide el Fondo Monetario Internacional, lo mide también el propio Banco Central, pero sencillamente las declaraciones que da el propio gobernador no hace alusión a esas cifras, sino hace alusión a cifras grandilocuentes como de 13%, 12%, que son cifras respetables en materia de crecimiento. Pero basado en lo que he visto en las noticias, el turismo ha estado repuntando. Sí, el turismo ha estado repuntando. El problema con el turismo es que no es un sector económico que arrastra al resto de los sectores, porque emplea alrededor del 6% de la mano de obra y solamente tiene una relación muy fuerte con el sector financiero. Después el resto de los sectores no participa de manera significativa. Yo pensaba, justamente interrumpa, que en el consumo, o sea, los alimentos para suplir a los turistas, o sea, eso impactaba significativamente a la industria dominicana. Eso pensaba yo también, hasta que le echas un ojo a las importaciones que tiene el sector turismo, y no solamente se importa pescado, sino también se importan legumbres y ensaladas, ese tipo de... ¿Por qué? Bueno, pareciera ser que el suministro del sector agropecuario no es suficiente o no tiene la calidad para suplir a ese sector. El caso es que si uno le echa un vistazo a lo que es la matriz de insumo-producto, que es la forma de reportar las interrelaciones que tienen todos los sectores, el sector que con mayor amplitud tiene relación con el sector turismo es el financiero. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente puede repuntar el sector turismo, pero no tiene impactos significativos sobre el resto de los sectores de la economía. Es muy poca la relación. Eso es lo que le llaman el encadenamiento. Eso es lo que le llaman enclave. Enclave, okay. Enclave. Es lo mismo que ocurre con las zonas francas. O sea, las zonas francas no tienen ningún tipo de relación con la economía interna, sino tienen relación fundamentalmente con la economía externa y básicamente con sus casas matrices. Por tanto, cuando hay un repunte de las exportaciones de las zonas francas, quienes se benefician esencialmente son los dueños de las zonas francas, no el país, porque no hay ningún tipo de relación ni tecnológica ni de materias primas con la economía lo único que recibimos es una franja entiendo yo, es el empleo que genera. El empleo. O sea, el impacto local sí se refleja, pero no pagan impuestos. No pagan impuestos. Aquí en el país, impuestos de la renta no pagan. No, están exentos, de la misma manera que lo está exento el sector turismo también. Pero hay que decir, por ejemplo, que si el sector turismo produce $5,000 millones, esos $5,000 millones son brutos. A eso hay que deducirle las importaciones y a eso hay que deducirle también la repatriación de capitales. Y lo que queda básicamente en el país, luego que se deducen todas esas partidas del ingreso bruto del sector turismo, es lo que le pagan a los trabajadores. ¿Cómo va a ser? Alrededor de unos 1.200, 1.100 millones de dólares. Yo pensaba que no estaba yendo mejor con el turismo. No, a los dueños les va muy bien. A los empresarios. A los empresarios les va muy bien, de eso no cabe ninguna duda. A quien no le va bien es justamente a la República Dominicana, al país, porque el país hace un sacrificio grande, extraordinario, porque las exenciones que ellos tienen, es decir, los impuestos que ellos no pagan, lo pagamos nosotros. De tal manera que eso es, digamos, es un beneficio que ellos tienen, pero también un perjuicio que recibe la mayoría de la población. Yo juraba que el sector turismo generaba mucho empleo indirecto. Hay empleos indirectos, pero esos empleos indirectos parece que son negocios propios de los hoteles. Por ejemplo, como la producción de ron. Se está produciendo ron,
que lo están produciendo los propios hoteleros. No compran Brugal ni Bermúdez, ni valga la... Ya no. Ya no. Ahora compran, anteriormente sí. Parecía así. Pero usted no ve en esos hoteles que tienen todo incluido bebidas nacionales, o sea, las típicas, las que corrientemente se conocen y las que probablemente tienen una marca reconocidas internacionalmente. Lo que ocurre es que ellos, para reducir los costos, entonces se van a la producción de ron y tal vez de otras bebidas para servir a los turistas. Entonces, a mi entender, la remesa ha sido la columna vertebral de la recuperación de la economía, entonces. Claro. Y los préstamos. Claro, y los préstamos. O sea, la remesa, a mí me sorprendió de que la remesa ha estado creciendo aún en la crisis económica mundial. Y sí, y no solamente eso, yo leí un estudio sobre el comportamiento de los grupos étnicos en Estados Unidos, de cómo habían gastado la asistencia que le estaba dando el gobierno norteamericano, y resulta que los que más consumieron de esos recursos fueron los grupos hispanos. Entonces yo no entiendo cómo puede coexistir un envío de divisas tan grandes para el país cuando ellos han consumido la mayor parte de esos recursos. No así ocurría con los americanos y con grupos étnicos, por ejemplo, provenientes de Europa, que no solamente pagaron deudas, se adelantaron a pagar deudas, sino que ahorraron fundamentalmente. Entonces, pero la remesa ha sido un factor importantísimo para la República Dominicana. Tan importante es que es uno de los elementos fundamentales que ayuda a resolver el tema del déficit de la balanza corriente, es decir, de la balanza comercial más la salida y entrada de capitales al país. ¿De cuánto estamos hablando? Los niveles de remesa. Fíjate que estamos hablando de 8.000, 9.000 millones de dólares. Dios mío. Sí, o sea... Ha crecido, ¿verdad? Porque ahora sí, ha crecido muchísimo. 6.000 millones y por 8. Es que la economía dominicana sigue sacando gente, y en la medida en que va sacando gente y que esa gente puede llegar a otro país y tener un empleo estable y que puede hacer un ahorro, sencillamente lo comparte con sus familiares dominicanos. Y ese mismo efecto lo estamos viendo también con la inmigración haitiana. La inmigración, ahí hay un extraordinario de los empresarios dominicanos, porque quienes han promovido la inmigración en la República Dominicana ha sido lo que está en el sector turismo y lo que está en el sector de la construcción, donde el 80-20 nunca se ha respetado, es decir, 80 personal nacional, 20 extranjero. No se respeta. ¿Por qué no se respeta? Generalmente esos inmigrantes son indocumentados y por esa misma razón abusan y le pagan por debajo del salario mínimo. Gente que obviamente encuentra que es una salvación, incluso está recibiendo un salario por debajo del salario mínimo. Y envían una gran cantidad de remesas. Y envían una cantidad de remesas a su país, además de los beneficios que le generan a los dueños de las empresas para los que ellos trabajan. Es enorme. ¿Se han hecho estudios de como cuánto envían los haitianos de remesas? Si lo hay, yo no lo conozco. Ahora, las instituciones dominicanas que debían tener información sobre eso y debían hacer estudios y debían tener información estadística detallada sobre el comportamiento de los haitianos en el país, no solamente a nivel de consumo, sino también a nivel de las remesas, no se conoce, no se hace, no se contempla. Incluso en la encuesta nacional de ingresos y gastos públicos que realiza el Ministerio de Economía con la intervención del Banco Central, se había incluido una pregunta dirigida a los haitianos, pero los haitianos parece que son resistentes a contestar preguntas, porque el comportamiento institucional de migración es muy volátil. Pues entonces ellos tienen... Esa información sería muy interesante obtenerla, en el sentido de los 8.000 que están viniendo del exterior a República Dominicana, de la remesa, ¿cuánto se estaría yendo? Se están sacando alrededor, según la información del Banco Central, alrededor de unos 300 millones de dólares. O sea que a los 8.000 millones de dólares se tiene que restar 300. O sea que no es la gran cosa. Yo pensaba que iba a ser mayor. Porque según el reporte del Banco Central, no. Yo conozco muchos haitianos y todos los haitianos que conozco me dicen que mantienen su familia de lo que trabajan. Sí. Con lo poco que ganan aquí en República Dominicana, se mantienen aquí y le mandan algo a su familia. Ya. Una cosa que hacemos los dominicanos cuando emigramos también. Sí, generalmente. Pero bueno.
Eso es algo, digamos, que hay que comenzar a revisarlo, porque esas remesas no van a durar para siempre. O sea, la relación de esa gente que se fue tiene necesariamente que renovarse para mantener el flujo de divisas al país. Porque cuando la familiaridad se pierde, cuando tú no tienes el familiar que se murió, que ya se murió el papá, se murió la mamá, los hermanos que quedaban aquí murieron, ya no hay quien mandarle. Entonces esos flujos tienen la tendencia a caer. A menos que la República Dominicana siga empobreciendo exitosamente a los dominicanos y que estos sientan la necesidad de emigrar. Otro sector de la economía dominicana que tuvo un comportamiento, o al menos mantuvo en cierto modo sus niveles, fue la minería. Pero ese tema lo vamos a tratar cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy conversando con el economista Apolinar Veloz, y vamos a iniciar a continuar esta conversación debatiendo el tema minero y cómo la minería se comportó durante el coronavirus y qué expectativa hay del sector minero en lo que se refiere a sus aportes a la economía dominicana. Bueno, las perspectivas son muy buenas, de acuerdo a la declaración que ha hecho la presidenta de Barrick Gold, Juana Barceló, porque ella ha dicho que el Estado Dominicano ha recibido en lo que tiene de operaciones en empresas alrededor de 3.000 millones de dólares. O sea que le han pagado al país 3.000 millones de dólares en todos los impuestos. En todos los impuestos. En los cuatro sí, impuestos. Sí. La sumatoria de los cuatro impuestos. Sí. Pero eso como que es mucho. Sí, fíjate que fuera buenísimo. Lo que nosotros tenemos anotado aquí en el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas es que Barrick Gold ha pagado desde el 2013 hasta la fecha, hasta el 2021, incluyendo este año, 2.264 millones de dólares. Entonces, si ella dice que pagarán 3.000 millones, entonces la República Dominicana será bien compensada este año, porque Barrick Gold tendría que pagar alrededor de 760 millones de dólares para completar los 3.000. Y esos datos los tuvo el observatorio. Eso del presupuesto. O sea, esos son de las publicaciones de la ejecución presupuestaria del gobierno. Y lo que se publica en la iniciativa de la transparencia de la industria. Y tomamos también las expectativas que tiene Barrick, que están en la formulación del presupuesto. Pero eso no es, porque para este año ellos lo que tienen son 134 millones de dólares. ¿Cómo es? 134 millones de dólares es lo que ellos proyectaron de ingresos para este año. De pago de impuestos, sí. Yo pensaba que iba a ser 134. No, yo espero que sean 3.000 millones para completar que Barrick durante este año pague 700 millones de dólares, que sería fabuloso para la economía dominicana. Es una discrepancia bastante grande. Enorme. Habría que ver, estos datos aparecen públicamente registrados en la ejecución presupuestaria de cada año, que lo pueden encontrar, cualquiera que entre a la red puede encontrarlo en la Dirección General de Presupuesto. Ahí pueden ver la ejecución presupuestaria y ahí están estos números. De tal manera que estamos hablando con los números que publica el propio gobierno. Probablemente Barrick Gold tenga números que son distintos. Nos gustaría que por lo menos la empresa no lo diga de boca, sino que publique todo lo que ha pagado al gobierno, para así, si nosotros estamos equivocados o si el gobierno está equivocado, por lo menos corregirlo y dar datos que sean más veraces con, digamos, el concurso de Barrick en este caso. Este proyecto de extracción de oro en la provincia de Sánchez Ramírez, la empresa dijo el año pasado que había anticipado impuestos para ayudar al país. ¿Por 95 millones de dólares? ¿Fue 95? 95 millones de dólares. Yo pensaba que era mucho más. No, 95 millones de dólares. Eso es lo que, esa es la estadística. Yo había leído que eran 300 y pico. Habrá leído más. Bueno, habría que buscar. Porque ellos adelantaron los impuestos desde el año 23. Pero no todos. No. Ellos adelantaron. La regalía. Ellos adelantaron parte de los impuestos. No fue la totalidad. Okay. O sea, por eso estoy esperando que si son 3.000 millones de dólares, como dice la presidenta, la señora Barceló, que ojalá sea así, porque habría que completar para esos 3.000, contando que lo que tenemos
contabilizados son 2.264 millones, que faltan 736 millones para llegar a los 3.000 millones. Y con eso la República Dominicana estaría compensada por otras muchas cosas que Barrick no paga, que tiene un contrato fabuloso, que tiene exenciones fiscales extraordinarias, como la tienen otras empresas dominicanas también. Bueno, estuve leyendo en los medios de que para el próximo año y los aportes de Barrick se iban a reducir en menos de 20.000 millones de pesos. Bueno, de eso no tengo información. Okay. Ahora, ¿salió en la prensa? Sí, de lo que sí tengo información, por ejemplo, el contrato de Barrick Gold es un contrato de arrendamiento, porque Barrick Gold no compró tierras. Las tierras las compró el Estado y engañó a los campesinos que habían por ahí, a la mayoría de ellos, excepto a los políticos que se habían metido y aprovechado de la ignorancia de muchos campesinos y sencillamente se quedaron con ese dinero, que fue la hechura del gobierno de Leonel Fernández. Entonces, Barrick no paga por el arrendamiento de las tierras, y es un contrato de arrendamiento, y tiene arrendado 48 millones de metros cuadrados. Mira, ese contrato, desde cuando Plaza el Dom, yo he tenido mis dudas, y es en el sentido de que yo, que vengo de la industria extractiva, específicamente en el área de petróleo, cuando usted llama a licitación de un caso de un campo petrolero o una mina que ya se sabe la cantidad de recursos o reserva aprobada, eso tiene un valor. Claro. Y usualmente le asignan un valor. Claro. Y yo estaba fuera del país cuando se hizo esas negociaciones, pero yo no sé si cuando Plaza el Dom vino a licitar si había que pagar un dinero significante por esos recursos que habían sido cuantificados ya. No se pagó. No se pagó, y no solamente no se pagó por eso. O sea, no se pagó por los bienes muebles y inmuebles de la Rosario Dominicana, pero tampoco se pagó por los derechos de el desarrollo intelectual que había hecho la Rosario Dominicana para la explotación no, porque minera. había tenido todos los datos, ya todos los datos, estaba cuantificado. Todo eso estaba cuantificado. Y eso tiene un valor y costó dinero hacer todo eso. Y no pagó un solo centavo por eso. Pero lo peor de todo es que el gobierno tampoco se lo exigió. Recibió embalses que estaban funcionando, ¿no? Como el de Mejitas, y depósito de tierra caliza que está explotando, depósito de cadmio que está explotando, todo eso lo está explotando y solamente paga por el oro y la plata. Hierro, cobre y zinc no paga nada. Entonces, ese contrato, justamente porque está explotando un recurso que no es renovable, es decir, que va a desaparecer, eso significa que la minera debe pagar por todo lo que está sacando de ahí. Mira, por todo. Te voy a hacer un paréntesis sobre además de que no paga por el agua, como cosa adicional. Cuando se descubre, para llegar a descubrir un yacimiento, eso lleva muchos años y muchos recursos en perforaciones, análisis químico, tecnología nueva. Y tú me estás diciendo que se lo regalamos todo eso. Se lo regalamos. Y aparte de lo que se invirtió para descubrirlo, sí, cuantificar ese yacimiento, en la licitación no le dijo, bueno, no, para usted venir acá ese proyecto cuesta, por decir un número, $1.000 millones, porque ya hemos cuantificado que hay 10.000 onzas, 15.000 onzas de oro ya. No se pagó absolutamente nada, y esa es una de las grandes ventajas que ha tenido Barrick Gold. Y que, bueno, la heredó de Plaza el Dom. Sí, bueno, la heredó de Plaza el Dom, pero obviamente yo pienso que Plaza el Dom podría ser la Junior, la empresa Junior que vino a hacer las exploraciones iniciales, y que se aprovechó de eso. El Plaza el Dom era la... Pero Plaza el Dom le cobró a Barrick entonces. Eso sí. Sí. El Plaza del Dom era en ese momento la segunda mina de oro más grande del mundo. No era una exploradora de esa. Ya, no era una exploradora. No. Bueno, era una parecía que funcionaba como... No. Ellos en particular, como técnico, sí se la cobraron. Lo que no nos pagaron a nosotros, se lo pagaron a ellos. Se lo pagó a ellos. Y el gobierno lo permitió. El gobierno de Leonel Fernández lo permitió, que eso es uno de
de lo grave, cómo un presidente que se comporta de esa manera efectivamente tiene la esperanza de volver a ser presidente de este país, cuando ha demostrado que efectivamente no tiene la calidad ni ética ni moral para dirigir este país. Entonces eso es un asunto importante, tú ¿no? mencionaste la palabra exenciones. O sea, se le dan la libre de cargo, y te leo, libre de cargo de todos impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y aranceles. Barry solamente paga 3 impuestos, nada más. Pensé que eran 4. No, bueno, está el ingreso mínimo anual, que ese lo paga a condición de que el PUM y el impuesto sobre la renta alcancen un determinado nivel. Pero en los años, por ejemplo, para darte un ejemplo, en los años que corresponden, por ejemplo, al 2016, 2017, 2019 y 2020, no pagó el IMA. No pagó IMA. ¿Por qué? Porque las condiciones que se necesitan para que se pueda pagar IMA no se cumplieron. O sea, ese contrato, los funcionarios públicos permitieron que Barrick lo amarrara de la manera que mejor pudo, porque no le hicieron ningún tipo de exigencia. Bueno, yo conozco técnicos que trabajaron en el contrato de Barrick, muy bien calificados, y me explicaron que el contrato era económicamente marginal. O sea, que la rata de retorno era muy baja y había que dar concesiones para mejorar las condiciones económicas del proyecto, porque era una inversión así de más de $4,000 millones. Nadie auditó esa inversión. Pero mi gran decepción fue, Apolinar, que en el primer año que Barrick reportó, entró en producción, y al año siguiente reportó cuánto le costó una onza de oro, encontré de que el lugar de todas las operaciones de Barrick donde le cuesta menos producir una onza de oro, claro, era en República Dominicana, y nos vendieron como que el proyecto era marginalmente económico. Sí. No, y que a mí me partió el alma. Pero no solamente eso, sino que inicialmente exigieron que se comenzara a pagar la participación en las utilidades netas después que el proyecto alcanzara la tasa interna de retorno de 10%. Gracias a los que renegociaron ese contrato, eso se eliminó y ellos están pagando participación en las utilidades netas. Porque si tú te vas a la página de Barrick, Pueblo Viejo, te das cuenta de que yo no sé cuánto ha cambiado para el año que viene, pero para este año ellos tenían un costo de producción por onza Troy de $464 la onza. Y le agregaban... Sí, pero ¿qué costo era eso? Ese es el costo de tener una onza Troy. Ahora bien, ellos le añaden otro costo. ¿Y cuál es el costo? El costo de venta, que lo hace una filial, no lo hace Barrick Gold, la hace una filial. Y nosotros estamos cubriendo el costo de venta de una filial de Barrick y lo están poniendo como el costo total de $560 la onza. O sea, un 20% sí, más o menos. Y eso lo estamos pagando nosotros también. Entonces, por un intermediario. Por un intermediario. Y el intermediario no sabemos a cómo Barrick Gold le vende al intermediario, sabiendo que ese intermediario es una compañía también de Barrick Gold. Y hay precios de transferencia que normalmente por ahí se va de muchísimos impuestos. Fundamentalmente las empresas internacionales hacen eso, que tienen relación con empresas filiales. Oye, pues entonces la hipótesis mía de que nos engañaron. Nos engañaron de arriba abajo. Y todavía tienen el tupé de decirle a este país que ese contrato es bueno, que ese contrato sí es intocable. No. En una economía de mercado, los contratos que son entre las partes, si hay una parte que se siente perjudicada, puede sencillamente recurrir a los tribunales para evitar que ese daño lo tenga una de las partes. Que eso es importante, porque hay quienes piensan en el gobierno que la inversión extranjera se va del país si hacen eso. No pasó eso en Tanzania, donde Barrick Gold tuvo que renegociar, y no solamente tuvo que renegociar, sino también que aumentar la parte que le correspondía al gobierno. Lo mismo pasó en Papúa Nueva Guinea. De nueva cuenta Barrick Gold tuvo que ceder
ante las peticiones del gobierno. ¿Tú propones ante esta crisis que está pasando en la República Dominicana de que se renegocie el contrato? Yo creo que debe renegociarse el contrato, no solamente por las exenciones que tiene, sino además para arreglar una serie de entuertos con los impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la participación en las utilidades netas. Sucede que hay una definición de utilidades netas en el Código Tributario Dominicano, pero ¿cuál ellos usan? Las ventas, los cobros, no las ventas, los cobros, porque nosotros entregamos el oro a consignación. El oro sale y no se paga nada, se paga cuando se cobra. Entonces, esa no es la utilidad neta como está definida en el Código Tributario, y eso hay que ponerlo de acuerdo al código. Apolinar, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. Continuando en Comunidad Minera, conversando con el economista Apolinar Veloz, y tratamos el segmento anterior donde el economista Apolinar Veloz sugería de que el contrato de Barrick debería ser renegociado nuevamente. Tú sabes que esa posición tuya no es nada excepcional. Actualmente hay una gran ola de renegociaciones y de nuevas leyes mineras en países con tradiciones mineras como Perú, Chile, Brasil, Colombia. Todos los países quieren más recursos de la minería, lo cual es una cosa que es loable. O sea, claro que queremos más para el país. Por eso esa declaración que tú mencionaste de la presidenta de Barrick de que no había espacio para renegociar en una reforma fiscal, cambiarle el esquema impositivo que tienen con el Estado, le encontré como una medida de anticipación a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Ya, yo pienso que sí, y se adelanta a un proceso que yo diría que es inminente en la República Dominicana si el gobierno entiende que esos recursos son necesarios para el desarrollo, pero no solo para el desarrollo, sino que es justo que el gobierno tenga exactamente el mismo riesgo que corre Barrick, ni más ni menos. Lo que quiere es igualdad en ese contrato, que obviamente el CEO de Barrick Mark Bristow había dicho que Barrick quiere participar de manera igualitaria en cada una de las explotaciones que tiene. Entonces yo estoy de acuerdo con Mark Bristow, y yo entiendo que Mark Bristow debió haberle comentado a la señora Barceló que ella tiene que procurar buscar la igualdad en la participación en este contrato. Yo espero que eso haya sido así. Eso va a ser muy difícil. Aquí la posición que hemos tenido los dominicanos ha sido muy complaciente con la empresa. Ha sido muy complaciente. Y lo estamos viendo con el tema de la presa de Cuance, de cómo la han tratado de complacer a Barrick en todo lo posible, aunque haya una comunidad que quiere mantener sus derechos, mantener su integridad en la zona de Yamasá, específicamente en Cuance. Esta empresa quiere construir una presa de cola porque ahí es que me conviene económicamente. Y no importa que esos comunitarios quieran mantener su estilo de vida, que son felices como están. No, ellos quieren eso ahí y el gobierno le está... Pero no solamente los campesinos, la producción de cacao, que es importante en esa parte. Importante, significativa, y que podría hacer daños a las empresas que están metidas en la producción, procesamiento y exportación de cacao. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No es solo la comunidad, no solo son los efectos sobre el medio ambiente, sino también son los efectos sobre empresas que han, montado toda su producción considerando la producción de esa parte de Yamasá, donde hay una producción importante. Eso le está trayendo mucho problema a los otros proyectos mineros. Aquí yo lo he socializado bastante aquí en Comunidad Minera, y es que esa posición imperante de Barrick de hacer las cosas a su forma, él ha creado un ambiente hostil a la minería en el país entero. Ya, pero también
si bien es cierto que eso que señalas tiene mucha verdad, no menos cierto también, Víctor, es que el gobierno ha sido el más complaciente de todas las partes que tienen que ver con ese contrato. Es el gobierno. Pero el gobierno ahora tiene una gran dificultad. ¿Y cuál es la dificultad que tiene? Tiene el empresariado sentado en el gobierno. Y también tiene el empresariado en los sectores que están generando mayores cuestionamientos en la economía dominicana, ¿no? Entonces, para resolver un problema, no se sienta el gobierno frente al empresariado, no se sienta el empresariado representando al gobierno con el empresariado. Ahí no hay solución, ahí hay acuerdos, y acuerdos muy amigables. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno tiene un candado puesto a la solución de los problemas fundamentales, como por ejemplo el de la electricidad, como por ejemplo el del agua. Vamos a privatizar el agua dentro de poco, hay una ley de agua ya. Entonces, estamos privatizando servicios que son fundamentales. La salud está privatizada, ¿no? Las pensiones están privatizadas. Y todo el mundo conoce cuáles han sido justamente los resultados de la intermediación, tanto en el sector salud como en el sector de las pensiones. Nos cuesta más. Nos cuesta mucho más. Y hace más y recibimos menos. A un sector. Sí. Y recibimos menos. Entonces, esas son de las grandes dificultades que tiene la presente administración. ¿Cómo los va a superar? No tengo la menor idea. Pero ellos deben estar pensando, el presidente debe estar pensando cómo independizar su gobierno del sector privado y hacer un gobierno para todos los dominicanos, porque no es solo el sector privado, también hay consumidores, familias, inversionistas, vacacionistas, digamos todo lo que compone la sociedad dominicana, que son parte de esta sociedad y necesitan contar con un gobierno que le dé apoyo. Mira, volviendo al tema minero nuevamente. El tema ese de Barrick y la presa y el gobierno, cómo ha estado actuando de forma complaciente, prácticamente ha paralizado otros proyectos mineros. O sea, el proyecto de Gold Quest en el Romero, que el gobierno intentó en su inicio de revivirlo, y la oposición comunitaria fue enorme. Pero en nada contribuye tener un conflicto tan grande como el que tiene en la zona de Monte Plata, con la construcción de esa presa. Y hasta que no se solucione ese tema, muy difícil se autorice otra mina metálica en otro lugar. Pero, ¿quién lo va a resolver? Medio ambiente. Medio ambiente es una institución débil. No solamente débil, Víctor, es una institución cuya presencia no está en la zona de conflicto. O sea, presencia. Es decir, como intermediario. Pues es que ha perdido la confianza de la gente. Es difícil tú actuar de intermediario, tanto como el Ministerio de Medio Ambiente como el de Energía y Minas. Es difícil, o sea, si actúan de una forma todo al favor de la empresa minera, pues la gente no le cree en confianza. Estos son agentes de la empresa minera. Esa es la forma en que lo ven. Yo que estoy en constante comunicación con los comunitarios. Eso es la impresión que ellos tienen de la forma de actuar de ambos ministerios. Imagínate, entonces de esa manera es imposible tener una representación que de manera adecuada diga cuál es la posición oficial del gobierno, porque esa posición oficial desde el punto de vista de lo comunitario se identifica como parte de la empresa. Entonces el gobierno tiene que revitalizarse, tiene que renovarse. Y este es un gobierno prácticamente nuevo, y este parece que ya tiene 5 años este gobierno. Es un gobierno viejo, cansado, ¿no? Yo no lo veo de esa forma, pero... Bueno, fíjate que los problemas que intenta resolver cuando da la solución, tiene que echar para atrás. Pasó con la reforma fiscal, tuvo que echar para atrás. El presidente dijo que él iba a dirigir la reforma fiscal y Macarrulla dice no, que eso debe llevarse al CES. Entonces el liderazgo que ha mostrado el presidente ha sido débil. Bueno, yo te voy a ser sincero ahí. El presidente cogió el país en una crisis enorme. Y arriba de la crisis del coronavirus, crisis económica,
no se está enfrentando con los aumentos de los combustibles fósiles, que es un fenómeno mundial. Acuérdate que se proyectó para el 2020 de que en el presupuesto de que el precio del barril de petróleo se iba a pagar a $45 y estamos a 80 y al día de hoy está a 84, 85, o sea, casi el doble. O sea, así que tú te imaginarás el impacto que tiene eso, y una medida buena que ha hecho el gobierno. Aunque suene PRMista, yo no soy político y no soy PRMista tampoco. Una cosa buena que ha hecho fue que ha subsidiado los combustibles, las alzas. Le ha costado al país más de 12,000 millones de pesos, pero ha controlado que no se genere una hiperinflación. Ustedes los economistas que les gustan esa palabra. La inflación se va a producir de todas maneras. Ya la tenemos ahora. Ya la tenemos. Y la última levantamiento que hizo el Banco Central dice que la inflación, creo que fue a agosto, era de 10.48%, que normalmente el Banco Central decía que estaba en 4, ahora dice 10.48. Obviamente lo que le llaman head inflation, es decir, la inflación general. Ahora bien, ¿tú sabes cuál es el problema? El problema es cómo vamos a enfrentar la inflación. ¿Tenemos políticas públicas para enfrentar la inflación? No la tenemos. ¿Por qué? Porque no se trata de una inflación por cuestiones monetarias, sino por cuestiones de costos. Entonces, eso significa que todos los precios de los artículos, incluyendo los que son comercializables, van a subir. Eso quiere decir que perdemos competitividad, y la única forma de resolver la competitividad de largo plazo de los productos locales es haciendo una devaluación que el Banco Central no está dispuesto a hacer. Porque sencillamente es la garantía de los importadores. Lo que le ha costado al país desde el 2005 hasta la fecha, 19,000 millones de dólares, mantener ese tipo de cambio, no lo van a arreglar ahora para resolver un problema de las exportaciones dominicanas. Muy interesante la conversación de hoy, pero ya llegamos al final. Fue rápido. No, voló. Sí. Te quiero agradecer que haya venido, aportarte muchas informaciones en el aspecto económico. Te agradezco a ti la invitación, Víctor. Me actualizaste. También queremos agradecer a nuestra teleaudiencia que nos acompaña en Comunidad Minera, y esperamos, Dios mediante, estar nuevamente con ustedes la próxima semana. Tengan una semana muy productiva. Vayan con Dios. Comunidad Minera.